Vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y hasta la fecha sin resolver de la ciencia moderna. Y es que esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo es posible que un científico de esta talla, alguien que estaba a punto de cambiarlo todo, de repente, ¡puf!, desaparezca? Esta es la historia del extraño caso del Dr. Jacobo Grinberg. Imaginen la escena. Diciembre de 1994. El neurofisiólogo Jacobo Grinberg está en la cima absoluta de su carrera. Y de un día para otro, ya no está. Simplemente se esfuma, sin dejar ni un solo rastro. Para poder siquiera empezar a desentrañar el misterio de su desaparición, primero tenemos que entender quién era él, quién era este hombre, y sobre todo cuáles eran esas ideas tan revolucionarias que para algunos eran incluso peligrosas. Y que quede muy claro, Jacobo Grinberg no era un teórico improvisado, para nada. Él era un científico muy respetado de la UNAM, una de las universidades más importantes de toda América Latina. Ahí mismo fundó un laboratorio dedicado, fíjense, a estudiar la mismísima naturaleza de la conciencia. Y bueno, todo el trabajo de su vida, toda esa investigación, culminó en un concepto que de verdad venía a romper paradigmas. Un concepto al que él llamó la teoría sintergia. A ver, ¿de qué va esto? En esencia, Grinberg proponía que la realidad que conocemos no es algo que no más percibimos, sino que nuestro cerebro participa activamente en crearla. O sea, es como si la realidad fuera una especie de holograma que todos compartimos y la conciencia de cada persona es como un nodo en esa red inmensa que nos conecta a todos. A esta red de conexión total, él le puso un nombre, el hipercampo. Piénsenlo como una especie de internet mental que nos une a todos y a todo, seamos conscientes de ello o no. Pero Grinberg no se quedó solo en la teoría, en la filosofía. Él era un científico y quería pruebas. Estaba decidido a demostrar su teoría. Y esto lo llevó a su experimento más famoso, y también el más controvertido de todos, el del potencial transferido. Y ojo, el montaje del experimento era impecable, súper científico. La idea era eliminar por completo cualquier forma de comunicación que conociéramos. Nada de sonido, nada de verse, ni siquiera ondas electromagnéticas. Aislamiento total. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Resulta que en muchísimos casos, el cerebro de la persona que estaba aislada, la que no veía nada, reaccionaba. Su cerebro mostraba una respuesta eléctrica casi idéntica a la de la persona que sí estaba viendo los flashes de luz, como si también los estuviera viendo. A este fenómeno lo llamó él potencial transferido. Y esto es la clave de todo. Prácticamente había encontrado evidencia de que dos mentes podían comunicarse directamente, a distancia, sin necesidad de usar ninguno de los sentidos clásicos que conocemos. Pero el trabajo de Grinberg no se quedó encerrado en el laboratorio. Él fue mucho más allá, buscando tender un puente entre la ciencia occidental y las tradiciones de sabiduría más antiguas. Le fascinaba encontrar los paralelismos, por ejemplo, entre los modelos científicos del cerebro, eso de que el hemisferio izquierdo es analítico y el derecho intuitivo, y los conceptos que uno encuentra en el chamanismo o en la filosofía oriental. Él veía conexiones por todos lados. Y vaya que exploró el tema, nomás hay que echarle un ojo a todos los libros que publicó. Ahí queda clarísimo cómo se metió de lleno a estudiar la meditación, el chamanismo y el pensamiento esotérico como caminos totalmente válidos para entender la conciencia. Y todo esto nos trae de vuelta al misterio central. Ahora que tenemos una idea más clara de lo radical que era su trabajo, vamos a ver las teorías que intentan explicar qué fue lo que le pasó. Han pasado más de 30 años y el caso sigue abierto. Con el tiempo, han surgido dos narrativas principales, dos grandes teorías, que se basan en los testimonios y en la poca investigación que se pudo hacer. Por un lado, tenemos la teoría de un crimen pasional, que se centra en su esposa, Teresa Mendoza, quien, por cierto, también desapareció. Por otro lado, hay una teoría mucho más de película, que su investigación era tan poderosa que un gobierno extranjero decidió secuestrarlo. Y para echarle más leña al fuego a la teoría del espionaje, ¿qué creen? El expediente policial oficial del caso Grinberg se perdió, así, de la nada. Obviamente, esto alimentó todo tipo de especulaciones sobre un encubrimiento desde las más altas esferas. Pero bueno, mientras el misterio sigue ahí, su familia, y en particular su hija Estucha, espera que su verdadero legado no sea el sensacionalismo que rodea su desaparición. Ella siempre ha dicho que la verdadera historia es su obra. Son sus 56 libros, sus experimentos y esas preguntas tan profundas que se atrevió a hacer sobre nuestra realidad. Eso es lo que importa. Al final, su desaparición nos deja con una pregunta que es un eco de su propia investigación.
¿Fue Jacobo Greenberg víctima de un crimen común y corriente? ¿O se acercó demasiado a una verdad fundamental sobre la conciencia? Una verdad tan poderosa que quizás otros harían lo que fuera por controlarla.